Bueno, entonces tengan todos muy buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase. En la clase pasada veíamos la parte de los tipos de datos, la estructura de control, las variables. Y en esa clase y también veíamos un poco más la estructura o como tal la programación un poco más global, sin enfocarse directamente en un solo lenguaje. Ahora bien, nosotros hablábamos anteriormente de tipos de lenguaje, donde estaban los interpretados, compilados, y se decide cuáles eran mejores o cuáles podrían ser más rápidos, y más que todo depende del uso o de lo que nosotros necesitemos en un proyecto. Entonces, en este caso, nos vamos a enfocar en lo que sería el lenguaje PHP. El lenguaje PHP es un lenguaje interpretado, y quien se encarga de interpretar directamente sería nuestro navegador, es decir, el navegador de nuestra computadora es el que se encarga de hacer la interpretación de este lenguaje y ejecutar las funciones que nosotros escribimos. PHP es un lenguaje de programación de servidores. También nos tiene la parte como que se conoce como backend, la parte que sería como una programación un poco más sistemático funcional, de modo de que no tiene nada que ver con estructurar datos, de cómo se van a ver en forma o en función de cómo se tienen que ver los datos en una pantalla, sino que es más cómo nosotros vamos a enviar esos datos desde un servidor para que cuando un usuario acceda a nuestro sitio web, se vaya lo más rápido posible. Pero además de eso, también funciona en la parte del frontend, que sería la parte donde nosotros consumimos toda la data para poder presentarla en una página. Es un lenguaje muy poderoso, por así decirlo, una gran herramienta o un gran lenguaje que nos permite crear webs dinámicas. Nosotros veíamos esa parte también de los tipos de páginas web, donde estaban las estáticas y las dinámicas. Entonces, con el lenguaje de programación, se recuerdan que la característica de una página dinámica era que funcionaba mediante un lenguaje de programación, el cual en este caso sería PHP, eh, el cual nos permite, mejor dicho, hacer ese tipo de páginas web dinámicas, en las cuales, si nosotros queremos, no tenemos que cambiar nada en los archivos que estamos creando, más que solo hacer funcionalidades para traer la data y para hacer funciones de cómo se va a mostrar la información en una página web. Por ejemplo, en este caso yo solo le estoy diciendo que imprima la palabra Hola Mundo y que imprima el CC de informática. Imprimir me refiero con el hecho de mostrar los datos en la pantalla o en la página donde nosotros entramos. Otra cosa sería también directamente de este lenguaje, es que es una alternativa bastante eficiente y que es gratuita. Aparte de eso, normalmente es bastante utilizada de forma bastante amplia frente a competidores como Microsoft. Es decir, como normalmente, como digámoslo, sería como el otro lado, sería una tecnología que se llama ASP, que es de Microsoft. Entonces,
pero esa, en esos casos se tiene que comprar licencias y todo eso para poder utilizarla, ¿no? De forma, legal, o por ejemplo, si usted va a vender un sistema, usted tiene que tener una licencia para poder vender ese sistema eh, y ser todo exactamente legal. Ahora bien, PHP es totalmente libre, en donde usted puede ir a su página oficial, descarga los datos, los instala, debe instalar otro que se le conoce como un servidor web y pues simplemente empezar a escribir y empezar a programar y a aprender o directamente hacer un sistema, si alguien ya pudiese empezar a hacer un sistema eh, de venta sin ningún otro tipo de inconveniente, más que solo el conocimiento. PHP es uno de los lenguajes bastante odiado y amado, por así decirlo. Odiado por muchas personas por el hecho de que es bastante confuso en algunas ocasiones y por tener quizás problemas en las que si nosotros no nos percatamos bien de lo que estamos haciendo, podríamos arruinarlo, por así decirlo, o también podríamos, ouch, o podríamos hacer que falle de forma fatal, que nos perjudique demasiado a nosotros como desarrolladores o administradores de sistemas. Entonces, por esa parte es bastante complicado. Ahora bien, PHP tiene grandes sitios con los que ha evolucionado. Por ejemplo, Facebook inicialmente fue creado con PHP e incluso eh, hay varias, ¿cómo les puedo decir? Hay varias funciones aún a estos fechas actualmente trabajando bajo PHP, es decir, por ejemplo, las historias de Facebook están trabajando bajo la tecnología de PHP. Entonces, igual, o mejor dicho, igual hay diferentes herramientas, páginas, plataformas que están realizadas totalmente en PHP y que tienen una robustez bastante enorme, por así decirlo. Entonces, muchas personas dicen que PHP es un poco antiguo, pero sin embargo es bastante actualizado. Entonces, se considera actualmente uno de los lenguajes bastante potentes aún, aunque ya sea un poco viejo, por así decirlo, pero es actualizado. Eh, Ahora bien, según un documento pequeño que les envié, hablaba sobre la parte o la historia del Hello World o el Hola Mundo, eh, Hola Mundo, en el cual, es como el primer enunciado que normalmente se coloca cuando alguien está aprendiendo programación, por así decirlo. Entonces, por eso es que está por acá. Otra cosa que le quería mencionar es, em, bueno, lo otro, el código PHP, como les decía, también se ejecuta en el servidor y además, por ejemplo, el
código o los archivos .php, que es como su PHP es su extensión, es decir, un nombre se llama index, por ejemplo, que es el nombre común que va en, en la página principal o en la página de inicio. Eh, en estos archivos podemos meter código PHP, código HTML, código CSS y código JavaScript, es decir, 4 tecnologías diferentes en las cuales se pueden integrar dentro de un mismo archivo. Por ejemplo, .html es una tecnología o es un archivo con una extensión en la cual usted no puede meter PHP, por ejemplo, a diferencia de PHP, que sí puede meter HTML dentro de ese archivo y el navegador lo va a reconocer y lo va a interpretar. Con eso me refiero, por ejemplo, a esto. BR, creo que si ven, sí, vamos. BR es una etiqueta de HTML. HTML es el lenguaje de maquetación, como les decía antes, es como la estructura de un sitio web. Entonces, BR es una etiqueta de él y está dentro del archivo PHP y acá lo está ejecutando el navegador como tal. Esto es un navegador cualquiera en el cual yo simplemente accedo a la URL de donde está ubicada mi, eh, mi archivo index.php y yo puedo acceder a él, ¿sí? Fácilmente yo puedo acceder a él desde el navegador y yo puedo estar editando ese archivo y cuando yo guarde acá en la parte de edición y yo actualizo en el navegador, acá me tienen que aparecer los cambios. Por ejemplo, si esta etiqueta BR no estuviese, yo voy a guardar acá, voy a actualizar, el texto tendría que salir así como está acá, unido todo, así como está acá. ¿Sí? Entonces, Entonces quiere decir que la etiqueta BR está funcionando y la está interpretando el navegador. Si se fijan, hace un salto. Por ejemplo, si yo pongo 2 o 3, esto lo que va a hacer es hacer saltos. Si se fijan, ahí está. Está haciendo saltos de línea, es decir, como si usted hiciese un enter en Word, por ejemplo. Eso es lo que está haciendo aquí, porque acá si yo pongo, si yo acá diese un enter y dejo un espacio, una línea acá, eso no le afecta absolutamente nada en lo que sería el código. Por lo tanto, el navegador no va a interpretar que usted ha dejado una línea. Sí o sí usted tiene que manejar ya sea o etiquetas o manejar el lenguaje de estilo para poder darle forma al texto o valga la redundancia, formas que se esté utilizando. Eh, ya sabiendo que PHP puede interpretar HTML, CSS, JavaScript dentro de él, es también lo que es PHP. PHP, acá abajo se los voy a poner. PHP es un acrónimo de procesador de hipertexto. PHP es un acrónimo de procesador de hipertexto. Esto viene del inglés. Viene de inglés. Es un lenguaje de programación. Eh, es un lenguaje de programación de código abierto ampliamente utilizado. Cuando digo de código abierto, es si usted puede ir a toda la documentación
y agarrar ese código y si usted quiere lo puede modificar sin ningún problema. Los scripts que nosotros escribimos, un script es esto es un script, se puede ejecutar puede ejecutar en el servidor. Otra característica de él es que se puede, quizás lo voy a poner acá, que dado, permítame, que dado a que este lenguaje bueno, dado a que PHP es un lenguaje de código abierto, por lo tanto PHP se puede descargar y usar de forma gratuita, es decir, usted no tiene que pagar eh, ni por una licencia, ni un costo por servicio, absolutamente nada, más que simplemente los costos de ya sea de hosting o un servidor que se esté utilizando, que eso ya es muy aparte. Independientemente de la tecnología que estuviese utilizando, es un costo que tiene que pagar por el hecho de estar eh, visible, por así decirlo, para todo el mundo en un lugar donde va a estar todos los días, todo el día funcionando. Funcionando o en el hecho, con funcionando me refiero al hecho de que ustedes pueden ir, colocar una URL y el servidor va a responder, es decir, les va a devolver la llamada que ustedes están haciendo mediante una URL, les va a mostrar su contenido. Entonces, eso es algo que sí o sí ustedes tienen que que tienen que pagar directamente, por lo que, ¿me permiten? Ustedes tienen que pagar independientemente de la tecnología que estén utilizando. Eh, PHP es usado también como núcleo del sistema de webs o de blogs y ahora también actualmente de APIs más grande de la web, que sería WordPress. WordPress, si no les suena, es el CMS, que es el gestor de contenidos que nosotros estamos utilizando para, para eh, crear la siguiente página que vamos a estar implementando. Entonces, por eso nosotros necesitamos saber entender o saber cómo es que va la parte de del lenguaje, es decir, por si en un dado caso nosotros necesitamos hacer un cambio dentro del núcleo, dentro de las funcionalidades, nosotros podemos hacerla porque WordPress también es un gestor de contenidos de código abierto, es decir, tampoco nosotros tenemos que pagar por ello. Y podemos modificarlo de forma totalmente abierta. Eh, lo siguiente sería, bueno, no sé si tiene alguna consulta hasta el momento, si no, continúo. ¿Alguna consulta? Profe, Dígame. que dijo que eran los scripts, algo así que se pronuncia. O sea, me refiero aquí Vaya, en pantalla que dijo que eran, porque un si veo script que se de, ejecutan. es esto, ¿no? Un script es esto, la parte desde donde yo comienzo colocando estos signos o símbolos, y luego coloco las letras PHP y todo lo que esté dentro de estos hasta llegar acá es un script, es decir, eh, es un conjunto de es un conjunto de instrucciones como tal.
de un lenguaje en específico. En este caso sería PHP. No sé si me doy a entender. Sí, ya, gracias. Bueno, entonces, como les decía, bueno, no sé si tienen otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta? No. Ok. Entonces, voy a colocar algo más abajo. Acá. Primero, ¿qué es un archivo PHP? Les decía anteriormente que los archivos PHP, o sea, un archivo con su extensión, es decir, esto, por ejemplo, si le ponemos inicio.php, esta es la extensión del archivo y este es el nombre del archivo. ¿Sí? Entonces, los archivos PHP pueden contener texto, HTML, CSS, JavaScript y código PHP como tal. Entonces, todo esto el navegador lo puede interpretar de forma en que va a saber qué es lo que está, qué contenido es el que tiene que colocar, es decir, cómo lo va a interpretar el navegador directamente, ya sabría, mm, por el hecho de tener una extensión PHP. Lo otro es que el código PHP se ejecuta en el servidor y el resultado se devuelve al navegador como HTML, es decir, se ejecuta dentro del servidor y envía un resultado HTML. Por lo tanto, lo hace un poco más fácil de renderizar. Renderizar es mostrar el contenido en el navegador. Los archivos PHP tienen la extensión .php. Esto no se los tienen que olvidar porque todo archivo que vean que diga PHP es de un lenguaje de programación. ¿Sí? Eh, sí, creo que voy a tener esto. ¿Qué se puede hacer con el lenguaje PHP? Podemos generar contenido de una página dinámica, contenido dinámico, o también podemos crear, abrir, leer, escribir, eliminar y cerrar archivos en el servidor. Es como básicamente lo primordial que tendríamos que poder hacer con un lenguaje. Podemos recopilar datos de formularios. Eso se hace, por ejemplo, normalmente cuando nosotros tenemos una página de contactos o, por ejemplo, una landing page, que les hablaba también anteriormente sobre eso, que colocamos una parte en donde necesitamos que envíen sus correos, por ejemplo, para posteriormente podríamos hacer, por ejemplo, una campaña de email marketing, que es enviar promociones por correo a todos los correos que nosotros tengamos. PHP puede agregar, eliminar, modificar datos en su base de datos. Este es otro término que lo vimos de forma muy superficial porque es bastante complejo. Pero esto también sería otra de las cosas que tendríamos que ser algo primordial de lo que tendríamos que, que tendría que tener un lenguaje. Lo otro es que se puede utilizar para controlar el acceso de los usuarios. Por ejemplo, en WordPress, cuando ustedes entran, ustedes tienen que hacer un login. Ese login o inicio de sesión es prácticamente a lo que se está refiriendo con esto. Lo otro es que podemos cifrar datos, es como generalmente se envían al servidor, perdón, al navegador desde un servidor. Em, Esto es algo bastante
PHP no está totalmente, no es limitado solamente a generar archivos HTML. Puede generar imágenes, archivos PDF, incluso películas Flash. Esto es un poco antiguito, pero ah, va todavía. Eh, También puede generar cualquier texto como XHTML y XML. Esto normalmente se utiliza como metadata y también se utiliza, por ejemplo, el XML se utiliza, por ejemplo, en las aplicaciones de Android, eh, por ejemplo, eso. Em, el XML surgió era el más utilizado antes de llegar algo que ahora se le conoce como JSON. Cuando llegó este formato de texto, eh, reemplazó totalmente al XML. Este aún se utiliza mucho, pero este le está ganando todo el camino, mejor dicho, el terreno, perdón, por el hecho de ser más compacto y tener menos metadata, por lo tanto es más ligero, pesa menos. Eh, Aquí va una pregunta en la cual sería ¿por qué vamos a utilizar PHP y por qué no otro lenguaje de programación? Una, y creo que sería la más principal, es porque PHP es con el que está hecho WordPress. Ya les había dicho, entonces, eh, ni modo que estemos aprendiendo Java como estuvimos viendo en la clase presencial, que eso era Java y que luego les mandé modificar algo en PHP, así que eso no tendría mucho chiste. En la clase presencial solo necesitaba mostrarles de forma general cómo iba, entonces ya ahora ya les puedo mostrar esto un poco más específico. Se ejecuta en varias plataformas, perdón, como Windows, Linux, Mac OS y muchos más que pueden haber. Entonces, ¿se recuerdan que les hablaba sobre la multiplataforma? ¿Se recuerdan cuando les hablaba de los tipos de lenguajes sobre compilados e interpretados? Pues por el hecho de ser interpretado, este simplemente necesita que su intérprete esté para todas las plataformas. Entonces, como lo está, es que simplemente se escribe el código y se puede ejecutar en cualquiera de todas las plataformas, sea Windows, Linux, Unix, macOS o cualquier otro. Eh, PHP es uno de los lenguajes más compatibles, por así decirlo, con la mayoría, o por no decir por casi todos los servidores que se utilizan en la actualidad. Eh, Admite una enorme gama de bases de datos. eh, Voy a repetir esto, es gratis y lo podemos descargar en esta página. www.php.net. Ahí podemos descargar. También podemos descargar otra herramienta que esa probablemente se las diga el día a día. WordPress, perdón, PHP es bastante fácil de aprender. Y pues esto se ejecuta de manera bastante eficiente en el lado del servidor. Pero esto, eh, ¿qué dicen ustedes? ¿Creen que sea cierto o simplemente lo estoy poniendo por poner? Hola.
Disculpe, Bien. profe, ¿qué dijo? ¿Creen que esto que tengo acá, esto que dice PHP, es fácil de aprender? Le estoy poniendo o le estoy diciendo porque en realidad sea así o porque simplemente lo quiero poner. Pues ahí no sé si sería fácil o no. Tenemos que averiguarlo. Perdón, estaba hablando otra vez con el micrófono apagado. Pues no alcanzo a ver lo que decía Maritza. Pues sí, por una parte es fácil como tal, pero hay cosas que lo hacen decir que no a veces, pero, pero sí. Eh, PHP está en su versión 7 actualmente. Ha ido actualizándose poco a poco y ahorita está en su versión 7. Quiero ver, permítanme que tengo todo acá. Esto sí se lo voy a ver después. Mm, Vaya, voy a la parte de la sintaxis. ¿Qué es sintaxis? Sintaxis. Si lo buscamos en Wikipedia, la sintaxis es la parte de la gramática que estudia las reglas y principios que gobiernan eh, la combinatoria de constituyentes sinácticos y la formación de unidades superiores a estos, como los sintagmas y las oraciones gramaticales. Eh, es exactamente lo mismo, pero digámoslo que es con otras palabras. La sintaxis de un lenguaje de programación es el conjunto de reglas que define, lo voy a poner en acá, acá. Eso es lo que nos dice. La sintaxis de un lenguaje de computadora o de programación es el conjunto de reglas que definen las combinaciones de símbolos que se consideran enunciados o expresiones correctamente estructurados en ese idioma o mejor dicho en ese lenguaje. ¿Sí? ¿Sí? ¿Les parece bien esto? ¿Me comprenden a qué se refiere eso? La sintaxis es un lenguaje de programa, perdón, la sintaxis de un lenguaje de programación es el conjunto de reglas que definen las combinaciones de símbolos que se consideran enunciados o expresiones correctamente estructurados en ese lenguaje. Creo que están. David, ¿qué entiende usted sobre este párrafo, este texto que está acá? David.
Hola. Jeremías. Hola. ¿Qué fuera? Profe, cuando dice que se consideran enunciados, ¿qué quiere decir ahí? Se consideran enunciados. Es el hecho de... ¿Se recuerdan que la clase pasada les hablaba sobre algo que se le llamaba, les dije que se les conocía como palabras reservadas? Sí, Eh, profe, sí. Vaya, entonces es algo, digamos que vamos por ahí, el decir que tienen que estar correctamente escrito o que ya están establecidas esas palabras o esas frases, porque en algunas no es una palabra en concreto, sino que es un conjunto de palabras, las cuales deben ser así o sí estar escritos de esa manera. O sea, no los puede poner de otra forma o en un orden diferente porque sería incorrecto. A eso se refiere con la parte de enunciado. Ok, profe. Bueno, entonces, ¿qué es parte de la sintaxis? Esto, comenzando desde acá, esto ya es parte, esto ya es parte de la sintaxis. Con el simple hecho de que el código que nosotros escribamos siempre tiene que ir dentro de estas etiquetas, ya es parte de regla, es decir, de una regla que nosotros debemos cumplir sí o sí para que se considere correctamente estructurado o correctamente escrito para que la computadora no nos arroje o no nos devuelva un error. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Voy a quitar todo este texto. Bueno, este no. Ay, pero acá no me... bueno, ya ver. Con el hecho de que no es el, voy a quitar todo esto, voy a poner en otro archivo. O bueno, voy a hacer otro archivo. Sale más fácil. Lo voy a guardar como... no, voy a pasar este texto de aquí porque ya tengo el archivo hecho. Me sale más fácil quitar eso de acá. Y voy a dejar esto. Esto lo vamos a poner dentro de una variable que se va a llamar así. Eso lo vamos a dejar acá. Entonces, simplemente el hecho, como les decía, de que todo el texto o código de PHP se escriba dentro de estas etiquetas o estos símbolos,
ya es parte de una sintaxis. Por ejemplo, en un lenguaje como el que estábamos trabajando de forma presencial, en el que yo les mostraba, no se ponían estas etiquetas, ¿se recuerdan? Se ponían otros enunciados o otras expresiones, pero no se colocaba esto. ¿Por qué? Porque esto ya es propio de este lenguaje. Por ejemplo, vamos a escribir algo. ¿Se recuerdan? Jeremías, esto por acá, ¿verdad? Sí, aquí estoy. ¿Se recuerda cómo un recuerdo vago tendrá de cómo hacíamos o qué texto iba para imprimir o mostrar texto en el lenguaje que estábamos utilizando de forma presencial? ¿Se recuerda cómo mostrábamos el texto en la pantalla? ¿No? ¿Verdad? No, no me acuerdo de eso. ¿No se acuerda? No. No. Pero, por ejemplo, decíamos system, ¿se acuerda? System, esto, ¿se recuerdan de esto? System.out.print. Esto es parte de la sintaxis de ese lenguaje, pero en este lenguaje no es así. Para imprimir texto en pantalla, o es decir, mostrar el texto en la pantalla, simplemente tenemos que colocar la siguiente expresión o palabra: eco o hecho, pero sin H al inicio, hecho. ¿Sí? Y luego colocar lo que nosotros queremos colocar. Recuerden, si es texto, lo podemos colocar así, así, o también, en este caso, también lo podemos colocar así. Cualquiera de las dos es válida, es decir, comilla simple o comilla doble. Y al final debemos colocar punto y coma, ¿sí? Punto y coma. Otra cosa es esto mismo. ¿Se fijan? E incluso en esto sí es de todos los lenguajes, que siempre nosotros debemos colocar esto. No sé si me entenderán cuando les digo esto y no les digo nada. Esta edentación o este espacio entre cada una de las instrucciones, es decir, de izquierda a derecha. Si se fijan, las etiquetas están justo donde empieza la línea, por así decirlo, y la otra tiene un espacio de un tabulador, es decir, 8 espacios o 4 espacios, depende cómo esté colocado. En ese caso tiene 4, si no me equivoco. 1, 2, 3, 4, 4 espacios. Eh, ¿Y eso para qué es? Pues para que cuando nosotros estemos leyendo el código, con leer me refiero a, por ejemplo, hacer una modificación y tenemos que entender cómo funciona ese código. El hecho de que esté indentado por instrucciones nos hace que sea un poco más fácil la lectura para poder comprenderlo. Entonces, eso es algo que sí en ningún lenguaje de programación se perdona no hacerlo, y esta no sería la excepción. Entonces, para imprimir texto vamos a utilizar la palabra eco, la palabra reservada eco o hecho. Quiero que la llamemos eco, sí, eco. Y
el texto que vamos a imprimir, si es texto directamente, lo vamos a colocar entre comillas, así como está acá. Ya sean comillas simples, que es la que donde está solo una comita arriba, o comillas dobles, que es donde están las dos. ¿Sí? Eso es para imprimir. Si se fijan, al lado derecho, donde dice Hola Mundo, o sea, de informática, o bueno, CS de informática, y yo tengo todo esto acá. ¿Qué pasa? Bueno, una no he guardado. ¿No? Ya guardé. Una no había guardado y otra, yo no he actualizado este archivo. Porque ahora, si yo actualizo, en primer lugar, no tendría que tener ya la palabra CC o esto que dice CC informática, sino que tengo que tener este párrafo. Y también tengo que tener esto, que diga hola mundo también al final. Entonces, damos esto, hacemos, recargamos. ¿Y qué pasa? El hola mundo está acá. Luego hay dos saltos de línea, que son estos. ¿No lo ven? Sí, va. Que son estos. Eso equivaldría a este espacio, ¿verdad? A este espacio, mi azul que está acá. Y luego está el texto, ese texto que está acá. ¿Sí? Y este, eh, eh, ¿cómo se puede decir aquí? Atención acá, que yo no estoy imprimiendo con esto. Si se fijan, esto es una variable muy diferente a como lo hacíamos en el otro lenguaje. Y yo donde estoy imprimiendo es acá. Acá estoy imprimiendo. Con esta instrucción yo le digo que se muestre esto. Si yo la quito, si yo la quito, aquí está comentada, que ya vamos a hablar sobre los comentarios también. Aquí está comentada. Y si yo guardo, y ya guardé, y acá voy a actualizar, si se fijan, ya solo me aparece hola mundo, hola mundo. Y ese otro hola mundo sería el que está acá abajo. Por ejemplo, hola mundo 2 y hola mundo 1. El de arriba, hola mundo 1 y el de abajo, hola mundo 2. Actualizo y ahí está. ¿Sí? Pero esta es donde yo estoy imprimiendo este texto. Pero si se fija, hay una gran diferencia a comparación de las otras. Marixa, ¿qué le ve de diferente a esa variable? ¿Verdad? ¿Qué le ve de diferencia en esta variable a como lo hacíamos antes? Ignoren el hecho de que tiene un montón de texto.
Profe, eso no llevan operadores lógicos. ¿Cómo dice que se llamaba? Sí, son operadores lógicos, pero en el caso de las variables no necesitaban operadores, sino que eran otro nombre del que tenía. Lo que les falta a estas. Alguien que se recuerde o que me diga qué es lo que les falta o cuál es la diferencia entre estas y las otras que estamos viendo. Por ejemplo, no vi. Dice, Marexa dice que ¿no? Dice Marixa que este no lleva tipado y justamente a eso me refería. No tiene un tipo de dato específico. Si se fijan, por ejemplo, antes, o mejor dicho, en el otro lenguaje, para colocar para declarar e inicializar esta variable, nosotros teníamos que hacer lo siguiente. Teníamos que poner string, porque es texto, luego teníamos que ponerle class name, luego igual, y entre comillas poner el texto, y luego el punto y coma. ¿Cuál es la diferencia acá? Voy a quitar esto un momento y voy a poner texto también. ¿Por qué se creen que no lleva tipo de datos? Porque este lenguaje tiene un tipado dinámico, así se le conoce como tipado dinámico. Con esto se refiere al hecho de que no necesitamos nosotros darle un tipo de dato en específico para que esta variable sea de un solo tipo. Por ejemplo, vamos a colocar acá, y luego acá le vamos a decir que class name va a ser igual a 12. Supongo que va a funcionar. Tengo algo de tiempo acá. Vaya, voy a quitar esto y voy a quitar esto. Vamos a dejar solo las variables estas. Y esto era lo que había puesto antes de. Vale, voy a colocar esto solo para que lo vean en la parte de arriba y lo voy a actualizar. Ahí. Y si se fijan, ¿qué dice? Este texto que está acá arriba, no le pongan atención, es simplemente ese texto que está aquí, tal cual. Pero ahora bien, si se fijan, ¿se recuerdan que les decía, incluso con los números, yo les decía antes que pasaba lo siguiente con esto? Por ejemplo, int el número es igual a 2.5, ¿cuál era lo que almacenaba? O 2.6, para que no se traben mucho. 2.7, ¿qué era lo que almacenaba número? Almacenaba 3. ¿Por qué? Porque ese no guarda ni decimales. A esto se le llama como un tipado o un tipado bastante fuerte o un lenguaje bastante, perdón, o un lenguaje fuertemente tipado. Ahora bien, PHP hace todo lo contrario.
Acá yo le estoy diciendo que voy a declarar e inicializar una variable que se llame className y va a tener como contenido texto, la palabra texto. Luego acá yo la imprimo, la muestro y es justo esto. Esto es. Es esto. ¿Y qué pasa? Yo le digo, ya no quiero que tenga la palabra texto, sino que ahora quiero que valga 12. ¿Y qué hace? ClassName ya no es string, ahora es entero. Entonces, ClassName ya puede valer 12 y si lo imprimo, aquí vale, perdón, 12. ¿Sí? Y así es como funciona el lenguaje fuertemente tipado. Por ejemplo, si yo acá le digo, por si creen que es texto, por ejemplo, yo le voy a decir acá, ya, esta es otra cosa de la que tenemos que hablar. ClassName más igual a 2, entre coma, imprimo, y ahí está, 14. Entonces, automáticamente o dinámicamente, PHP modifica el tipo de dato de una variable y lo coloca en relación a su contenido. Lo coloca en relación a su contenido, es decir, lo que nosotros queremos almacenarle. Si se fijan, string o texto, imprimo, acá está, y simplemente por decirle a la variable className, ahora le quiero colocar 12. Y es exactamente lo que hace y viene y dice, ok, className ahora va a valer 12 en entero. Y a veces uno podría pensar, pero está almacenando 12, pero lo está dejando como texto. Entonces, si lo hubiese dejado como texto, acá hubiese quedado como 122. Pero si se fijan, cuando yo acumulo 2, simplemente me pone 14. Entonces, está haciendo una acumulación de 12 más 2. Por lo tanto, sí los está tomando como enteros. Ahora bien, ¿qué pasa si yo le digo, mire, className, quiero que ahora acumule 0.3, ¿verdad? 0.3 como un punto y coma, guardo, actualizo, ¿y qué va a pasar? Ahora ya no es entero, ahora lo pasa a, ¿cómo se llama? A decimal o a float, ¿sí? Es decir, lo está haciendo de forma dinámica. Ahora bien, siempre, o sea, siempre, a una variable se le va a anteponer un signo de dólar. Si se fijan, acá está, en todas hay un signo de dólar. Y esto no lo tienen que hacer, por ejemplo, en el otro lenguaje simplemente lo hacían, por ejemplo, definir un tipo de dato, lo hacían antes, solamente cuando se declaraba. Acá no. Acá el signo de dólar se lo van a poner siempre que se quieran referir a una variable en específica. ¿Sí? Y si yo quiero que esa variable ahora sea verdadera o falsa, simplemente digo className es igual a true. Imprimimos, guardamos, ¿y qué hizo? Imprime un 1. ¿Por qué?
porque en el binario a veces depende, ¿cómo les podría decir esto? Depende, como nosotros lo coloquemos, eh, trae lo que sería un uno, es decir, uno o un cero para falso y un 1 para verdadero, o imprimen las palabras directamente, true o false. En este caso nos está diciendo que va a ser un uno. Si le pongo false, eh, así, guardo, acá me tenía que aparecer un 0 o nada. En este caso no me parece nada. ¿Sí? Entonces, si se fijan, la parte de las variables es un poco diferente. Eh, Eso sí, siempre esto sería declarar una variable. No necesariamente le tenemos que poner el tipo de dato. Y esto es declarar e inicializar una variable. ¿Sí? Esto sí se mantiene. Esta parte sí se mantiene. Eh, si nosotros queremos agregar código PHP y código HTML, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, un código, esto, permítame. Entonces, permítame que esto es una, así. Y si se fijan, esto sería contener el código HTML y tener el código PHP. ¿Qué es código HTML? Perdón, esto, esto y esto. Todo lo que está seleccionado actualmente ahorita es código HTML. Todo el resto de lo otro es código PHP. ¿Sí? Aquí lo que está haciendo es hacer un salto de línea. Si se fijan, por eso es que no salen de una sola vez, sino que sale con un salto de línea. Y acá está imprimiendo la palabra o la expresión hola mundo en inglés. ¿Sí? Entonces, así sería. Por ejemplo, este es el enunciado principal que nosotros debemos poner o colocar en un archivo HTML. Y esto sería como nosotros podemos insertar el script, como dijo Mirna, Marisa creo que fue. Eh, el script,
El script que nosotros tenemos que insertar, el script que nosotros queremos insertar de PHP lo podemos hacer colocando estas etiquetas o estos símbolos y palabras y letras siempre que nosotros queramos meter instrucciones de lenguaje de programación, en este caso PHP, y para cerrarlas, es decir, para cerrar hasta donde llega el script de PHP, tenemos que colocar esta. Abrimos con esta y cerramos con esta, ¿sí? Porque si nosotros lo dejamos así, lo va a tomar como un error. Si se fijan, no sé si lo lograrán ver, pero acá me marca en un cuadradito rojo y de hecho aquí me está diciendo que no encuentra en dónde termina el bloque. Entonces, sí o sí nosotros lo tenemos que colocar y como les decían a la clase pasada, a veces si a nosotros no nos muestra el mensaje de error cuando nosotros estamos escribiendo, nos lo va a mostrar cuando nosotros estemos ejecutándolo, es decir, acá. Por ejemplo, que yo estuviese haciendo esto, guardo, actualizo y ahí está un error, por ejemplo. Ahí me está diciendo que es un error de sintaxis. Y aquí está justo de lo que estábamos hablando. Ecos con S no es una palabra reservada la cual exista en el lenguaje PHP. Por lo tanto, es un error el que estoy cometiendo. Entonces, tiene que ser eco o hecho para que el lenguaje me lo coloque o me lo tome como una, ¿cómo les podría decir? Una expresión escrita correctamente en una estructura totalmente propia de PHP, en la cual va a funcionar correctamente. Si actualizo, ahí está, hello world, hello world, hello world. Entonces, así es como estaría funcionando la sintaxis inicialmente de esto. Ahora bien, la parte de la sintaxis de las variables ya se las di. Entonces, bueno, lo otro es lo siguiente. Eh, vaya, tengo esto. Este es otro código. Este es otro código. Va. Esto es HTML, esto es HTML y estas etiquetas que dicen ver con estos signos son HTML. Pero nosotros nos vamos a enfocar en esta, en la parte blanca donde están estos nombres. Si nuestra variable está colocada en minúsculas, nosotros las tenemos que llamar en minúsculas, ¿sí? No las tenemos que llamar en mayúsculas, ni tampoco mezclando minúsculas con mayúsculas. ¿Por qué? Porque no las va a reconocer porque usted no las ha colocado así. Si se fija, al lado derecho le dice color, es decir, esta variable que está acá de este lado, no está definida. La variable no está definida en el archivo y acá le dice en la línea 8. Aquí está, en la línea 8 y es justamente esta. Es decir, usted no puede colocar una variable así a menos, por ejemplo, si la pongo así, y le voy a decir que es green, es verde, actualizo y acá sí. Si se fijan, se llaman
totalmente igual, podríamos decirlo, pero una está en mayúscula y otra está en mayúscula, y por lo tanto PHP asume que son dos variables totalmente diferentes. Por ejemplo, esta creo que sí no me va a dejar dejarla hacer. Sí, de hecho sí. Yo voy a copiar esto, lo vamos a colocar acá y le vamos a decir que esta es azul. Guardo, actualizo y si se fijan, aquí me está diciendo el carro es rojo, que sería la variable con nombre de color en minúscula. Mi casa es verde, y la variable que se llama color en mayúscula. Y esto no sé ni qué diablos es, perdón. Mi es color azul, es decir, la variable que tiene como nombre color, pero está mezclada mayúsculas y minúsculas. Entonces, si se fijan, tienen que tener un extremo cuidado cuando ustedes vayan a declarar y luego a llamar una variable. Declarar es esto y llamar es esto. Es decir, aquí van a hacer uso del contenido de esta variable. Entonces, cuando vayan llamado a una variable, tienen que tener el sumo cuidado de fijarse que tenga el mismo nombre de como ha sido declarada. Si no, va a pasar esto. Miren, ahí cambió una letra, es decir, una mayúscula por una minúscula. ¿Y qué pasa? Esto. Me dice, acá no me da ningún error en tiempo perdón, mientras estamos escribiendo, pero cuando estoy ejecutándolo, es decir, acá se está ejecutando, me dice que tengo un error porque la variable color no está definida en el archivo index.php en la línea 11, es decir, esta variable está como O pequeña. ¿Sí? Ese es otro aspecto del que tenemos que tener muy en cuenta. A ver, eso se le conoce como sensibilidad de mayúsculas y minúsculas. Es decir, no podemos colocar palabras entre mayúsculas y minúsculas. Vaya, los comentarios, que es lo otro que les mencioné que vamos a hablar, son estos. Un comentario se hace de una línea, por ejemplo, que nosotros no queramos que se muestre o que el intérprete no la tome en cuenta. Por ejemplo, hola mundo. Nosotros podemos hacer comentarios de dos tipos. Una, colocando dos plecas, así como están acá, o colocando un numeral, como está acá. Entonces, si nosotros hacemos una de esas dos, voy a guardar acá y voy a actualizar. Ouch. Y voy a actualizar. Si se fijan, estas no las está tomando en cuenta y estas tampoco las está tomando en cuenta. ¿Qué pasa si yo quito esto, actualizo, perdón, guardo y actualizo? Me dice que tengo un error porque este texto no cumple con ninguna palabra reservada que se encuentre dentro de la sintaxis de PHP. Esa es otra forma de mostrar la parte de la sintaxis. Es decir, ninguna expresión de PHP comienza con this y que luego tenemos que ponerle este texto, ¿sí?
sino que esto tiene que estar comentado de esta forma o de esta forma. Guardo, actualizo y ahí está. Totalmente. Bueno, y la otra forma de comentar es de esta manera. Así, podemos comentar de esta forma con estos. Es decir, vaya, los otros era para una línea en específico y esas son para comentar en bloque, para comentar un bloque de texto. Por ejemplo, comienza acá con una barra, un asterisco, colocamos todos los comentarios, es decir, todo lo que nosotros queremos, todo lo que nosotros queremos colocar como un comentario y luego cerramos acá de la forma contraria, es decir, aquí abrimos con pleca asterisco y cerramos con asterisco pleca. ¿Sí? ¿Qué significan entonces los comentarios? Que estos, el intérprete de PHP no los va a tomar en cuenta. Por lo tanto, si nosotros tuviésemos una línea que queremos dejar de ejecutar, pero no la queremos borrar, la colocamos en un comentario y ya no va a ser ejecutada. Por ejemplo, yo tengo la instrucción echo, hola mundo. Esto va a estar siendo ejecutado. Esto lo va a ejecutar. Pero si yo quiero que deje de estar siendo ejecutada, simplemente o coloco esto, o coloco esto, o coloco esto y esto. Cualquiera de las dos formas va a dejar de ser tomada en cuenta por el intérprete. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Si tienen preguntas, me dicen.
Bueno, creo que por el momento porque nos vamos a volver a conectar, pero a los que se conectaron temprano yo les mencioné sobre una pequeña prueba, pequeñita, en la que les voy a pasar ahora. La pueden hacer desde el teléfono, la pueden hacer en la computadora y se la voy a pasar por acá porque si la paso por WhatsApp le cae a los demás y solamente se los voy a pasar a ustedes. Em, Ahora bien, ¿qué comprende esta prueba? Esta contiene la parte de la parte de lo que hemos visto mediante algunas clases en línea y lo que vimos en las clases presenciales y algunas de las muchas cosas que les estuve repitiendo por acá. Lo otro es el documento que les envié, que les dije que leyeran un poco. Así que vamos a hacer algo. ¿En cuánto consideran que terminan una prueba de... No me recuerdo cuánto tiempo. Permítanme. Una prueba de... Una, dos, tres, cuatro... De 11 preguntas. Díganme cuánto tiempo consideran que terminan una prueba así. Ustedes saben que los exámenes míos, generalmente son así, sin avisar, a menos que sea una prueba de paso de ciclo, pero por lo general todas son así, sin avisarles, sin decirles nada, y de hecho les había dicho. Mm, sí, Marixa, las dos plecas o dos flecas son para una línea en específico. Es decir, solo va a bloquear o sí, va a bloquear toda una línea. Por ejemplo, si yo coloco esto acá con doble pleca, quiere decir que toda la línea la va, no la va a interpretar o no la va a ejecutar el intérprete. Si yo coloco perdón, esto, también va a ser lo mismo. Y este simplemente hace lo que está dentro de estos. Dentro de la placa asterisco, asterisco placa, lo que esté dentro de ellos es lo que el intérprete no va a ejecutar. De ahí todo lo demás, sí, aunque esté en la misma línea. ¿Sí? Por ejemplo, la pleca, a menos que se la ponga a esta y a esta, ahí ya cubre la línea, pero si solo se lo pone a la de arriba, esta va a seguir en pie. Aunque aquí le daría error porque no está declarada, pero sí, las dos plecas y el numeral es para bloquear una línea del intérprete. Bueno, y lo otro que les decía sobre la prueba es que cuánto consideran que se llevan. Jeremías dice una hora. Ahorita hay, si no me equivoco, son cuatro los que están. Se fue David, no sé si va a volver. Si no, pues le toca el otro viernes. Y bueno, para Mirna, pues no sabe, pero el día viernes, o sea, el otro viernes, van a hacer la prueba los que no la han hecho, pero no va a ser la misma y va a ser un poquito más difícil. Así que ustedes se arriesgan si la hacen ahora o la hacen el otro día. Así que,
¿Quieres iba a decir? Ah, una hora. ¿Qué es una hora ese video? Ese video que menos. Yo les iba a dar 15 minutos. Muy poquito. Hola. Muy poquito, 15 minutos. Una hora, profe. 15. Una hora. Vaya, una. Vaya. Entonces dejemos una hora y a las 4. Vaya, son las 3:30. A las 4:30 volvemos a hacer la llamada solo para hacer eh, qué tal, ¿cómo se dice? Un repaso, un pequeño repaso de lo que se ha visto y nos quedamos hasta ahí. ¿Les parece? Aquí les voy a enviar por Meet, les voy a enviar el enlace de la página, ¿cómo se llama? Perdón, De la prueba. de la prueba. Perdón, ando todo distraído. Aquí se lo voy a enviar, así que, como decía alguien que me dio clases a mí, buen provecho. Y yo sé que lo terminan rápido, está cortita. Nada más 15 minutos y ya está. Si la terminan todos antes, me avisan y comenzamos antes del resumen. ¿Sí? Va. Entonces, ahí va. Colocan su nombre, el correo y bueno, las respuestas de cada una. Así que ahí voy a estar pendiente cuando le envíen los tres, porque creo que sí, David se fue de la. Así que aprovecho. Me avisan. Por WhatsApp solo me dicen ya terminé y en el grupo solo dicen eso, ya terminé y así lo dejan. Por favor, ya pueden colgar por el momento.
Vaya, ya habiendo terminado lo que sería la prueba por parte de ustedes, menos algunos, eh, sería que vamos a dar un pequeño resumen de lo que estamos viendo o que se cubre en el tema del día de hoy. Estamos viendo la parte de la introducción prácticamente a lo que sería PHP, eh, por qué se llama así, qué es, extensión, qué se puede hacer, por qué PHP, la versión de PHP, que como les decía está en la versión 7, es un lenguaje de programación que ha estado constantemente actualizándose. La parte de la instalación sí no se la voy a dar por acá porque me interesa más hacerlo presencial, por si tienen alguna duda o cualquier cosa, sería mejor presencial o sea, ahora la parte de la sintaxis, cómo va, pues ya estuvimos viendo eh, que al final quedamos que son reglas, son palabras que ya están establecidas o preestablecidas en las que nosotros debemos respetar, que no debemos ocupar para otra cosa más que para, más que para el hecho de um, realizar funciones con ella. Es decir, por ejemplo, la palabra eco o hecho, como decía, ya está reservada para imprimir eso y no la podemos ocupar para otra cosa más que solamente para eso. Las variables ya vimos que hay un cambio en cuanto a los otros lenguajes. No necesitamos colocarle un tipado, que podemos colocarla de forma en que si en un momento la tenemos como una variable de tipo string, es decir, texto, y si nosotros queremos cambiarla, pues automáticamente simplemente le asignamos un valor numérico y dinámicamente, pues, eh, se cambia a entero o a flotante o a booleano, como sea. Es algo que sí PHP lo hace totalmente dinámico y es uno de los casos que a algunas personas más les causa, como decirles, un dolor de cabeza como tal. También vimos que tenía la parte de la sensibilidad de mayúsculas y minúsculas, es decir, si nosotros colocamos eh, una variable con mayúscula, pues sabemos que no la tenemos que llamar con minúsculas. Y el contrario, ¿verdad? Entonces tenemos que llamar una variable tal y como nosotros le escribimos hasta arriba cuando nosotros vayamos a declarar una variable. Otra cosa particular de este lenguaje es que nosotros tenemos que colocar el signo de dólar para reconocerse como una variable. También vimos la parte de los comentarios, que tendríamos dos plecas, que es para una línea simple, y también tendríamos la parte el, del numeral, que también es para una línea simple. Y tendríamos el comentario de bloque, que es entre pleca asterisco pleca, para tenerlo como un bloque de comentarios. Hay mucho más para aprender. Esos posiblemente tenga que hacer unos videos para subirlos acá para subirlos a YouTube, por el hecho de que no se los alcanza a ver todos en SEA, porque es demasiada información como para que para que la podamos ver toda del, dentro de, dentro de los días que nos quedan. Además que quiero que avancemos también en la parte de la página para ver si podemos avanzar a otro tema. Entonces, es bastante información, pero también quiero que sean un poco autodidactas por parte de ustedes. Así que ya
cómo resuelven. Y igual, pues a los videos los tienen acá, lo pueden ver más de una vez, se retrasan, si no entienden algo porque lo dije muy rápido, lo pueden volver a ver. Entonces, eso sería todo. Lamentablemente no hay muchos, solo dos ahorita personas. Creo que no han terminado los demás. No, no han terminado. Pero, sin embargo, teníamos cuatro personas digámoslo así, a mediadas de clase, así que eh, podemos hacer con eso. No sé si tienen alguna pregunta ustedes, si tienen alguna duda me la pueden hacer, y si no, pues nos quedaríamos hasta acá. Bueno, entonces nos quedamos hasta acá. Pasen feliz tarde y feliz semana. Espero que puedan ver los videos de los demás. Y igual ustedes, si se les quedó algo o necesitan hacer una consulta, lo pueden ver el video o me pueden preguntar por WhatsApp. Y lo otro es preguntarles si quieren mantener esas respuestas que me dieron en, en la prueba o si quieren repetir el día viernes. Me dicen.